Buenos días, iglesia. La bendición del cielo repose sobre cada uno de ustedes y sus familias. Hoy es un día bueno, un día maravilloso, un día en el que el Señor nos llena de gozo, de salud y de bienestar para que nos sintamos en su casa como nunca. Hoy vamos a aprender y vamos a recibir del cielo la palabra que el Señor tiene para hoy. ¿Cuántos saben que todos los domingos venimos a la escuela? Se perdió lo de la escuela dominical, ¿verdad? Pero seguimos aquí en la escuela del cielo. Cada vez que usted, hermano, se sienta ahí, o yo me siento ahí, nosotros venimos a recibir la dirección, la instrucción de la palabra para vivir la vida que a Dios le agrada. Eso es lo que venimos a hacer todos los domingos. Nosotros no venimos aquí como a tratar de despejarnos o de ver cómo agarramos tiempo, invertimos tiempo, porque estamos acostumbrados a venir a la iglesia. Venimos porque el Espíritu de Dios lo inquieta para que usted venga a recibir de Dios la palabra que Dios tiene para cada uno. Por eso lo importante de recibir de Dios es que usted de aquí no se va vacío. Usted de aquí no se va de la misma forma en la que entra. Y eso usted lo tiene que creer y atesorar. Por eso usted no puede distraerse cuando la palabra está siendo impartida. Es necesario que nos enfoquemos y que pongamos la debida atención a lo que Dios hoy nos quiere hablar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy el Señor me ha dado hoy un tema que, para serle sincera, no es algo como muy emocionante, como qué bueno, qué interesante que está la prédica. Y tal vez es un tema de aula, es un tema de doctrina. La enseñanza de la palabra tiene que traerse para que la iglesia establezca su conocimiento de la palabra. Y no solamente el conocimiento, sino la vivencia. La vivencia se produce cuando usted el conocimiento lo pone en práctica. Si usted el conocimiento no lo pone en práctica, simplemente es información. Y tenemos los púlpitos llenos de cabezas llenas de información y de nada de vivencia. Amén. Bueno, pues la palabra de hoy está enfocada en la ofrenda. Y usted me dirá, ay, ya va a hablar de plata. Posiblemente podría ser. Es que no tiene nada de malo de hablar de dinero. O su Dios no dice que Él es el dueño de la plata y del oro. ¿O será que ustedes tienen uno y yo tengo otro? Mi Dios dice en su palabra que Él es el dueño de la plata y del oro. Y las riquezas son celestiales. Y le fueron dadas a los santos, a nosotros. Claro que tenemos riquezas espirituales, pero ¿quién no quiere tener un margen más para poder moverse, desarrollar proyectos, ayudar a su hermano, ayudar a los demás? ¿Cuántos no pensamos así? Yo pienso así. Yo quiero tener más para ayudar más, para poder llevar el reino visible a otros que están necesitados de Dios. Bueno, mis hermanos, aquí vamos a presentar primeramente como un trasfondo de lo que son las ofrendas en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento las instrucciones en la ley fueron dadas para Moisés, para una ofrenda para cada ocasión. Las ofrendas no son de ahora, son de siempre. La ofrenda, me gusta mucho el significado de la ofrenda, porque en griego significa ofrecer, presentar, llevar, rendir. Dice, traer específicamente a Dios. Cuando ofrendamos, traemos específicamente a Dios. Y nosotros debemos de saber que una ofrenda es un regalo que Dios nos dio. La ofrenda más grande que hemos recibido la tenemos en Efesios 5:2. ¿Tienen sus Biblias? Pueden buscar Efesios 5:2. Y ahí tenemos una ofrenda en la que nadie podrá superar esa ofrenda. Dice la palabra, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una ofrenda única para siempre, la de Cristo, por usted y por mí. Y el tema de hoy es el valor de una ofrenda. El valor de una ofrenda es Cristo mismo. Por eso, mis hermanos, las ofrendas son tan importantes. Por eso las ofrendas no las podemos desestimar y más adelante vamos a ver por qué. La mayor ofrenda es Cristo entregándose por nosotros. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 17 y 18 lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo voluntariamente se ofreció como una ofrenda. Era la única manera de que usted y yo pudiésemos recibir la salvación. No había otra forma. Solamente la sangre santa de nuestro Señor Jesucristo podía presentarse delante del Padre para hacer justicia por usted y por mí. Por eso, cuando nosotros nos presentamos al Señor, el Señor nos está viendo a través de la ofrenda de su Hijo. Y tenemos siempre que recordar eso cuando usted piense que el Señor a usted no le oye, que el Señor lo tiene como de lejos, como que el Padre ya le perdió interés a su caso. No, el Señor no ha perdido el interés a cada uno porque Él está viendo la ofrenda de su Hijo en cada uno de nosotros. Tenemos que entender eso para cuando el enemigo nos quiere traer problemas, nos quiere confundir. Él siempre se ocupa de eso. Una ofrenda no es lo que me sobra, hablando materialmente. Una ofrenda nace de un corazón dador que conoce a su Padre Celestial. Una colaboración no es lo mismo, mis hermanos. A partir de hoy, su manera de ofrendar va a cambiar. El sentido con el que usted camina hacia el altar va a cambiar. Porque una ofrenda no es lo mismo que una colaboración. Usted una colaboración se la da a cualquiera. Una ofrenda es específicamente a Dios. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el significado de ofrenda. Específicamente a Dios, traer a Dios. Una colaboración es algo temporal, pero una ofrenda con una verdadera intención tiene un valor eterno.
Por eso es que es importante que la iglesia desde ahora empiece a entender que cada ofrenda que usted trae todos los domingos a este altar no está siendo desestimada, aún por lo pequeña que sea. Al contrario, está siendo registrada, porque en algún momento sus ofrendas harán memoria delante del Señor. Amén. Dice en Hebreos, vamos a buscar Hebreos capítulo 10, del verso 10 al 14. Amén. Del verso 10 al 14. Hablando del sacrificio del Señor, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor. La palabra de Dios es buena. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo el significado de una ofrenda repercute en mi vida y en la vida de mi prójimo. Este famoso pasaje de Marcos 12, en el Evangelio de Marcos, Marcos 12, 41, vamos a ver algo bien importante. Marcos 12, 41, 44, ya ustedes conocen el caso de la viuda que dio todo lo que tenía. Pero vamos a rescatar algo bien importante de aquí. Vean lo que dice en el verso 41. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿No les llama la atención, mis amados, que el Señor Jesús está sentado al frente del arca de las ofrendas? Pongan atención a esto. Si las ofrendas no fuesen importantes, ¿por qué Jesús nos querría enseñar que Él estaba observando cada persona que venía a poner su ofrenda? Me llamó mucho la atención de que el pasaje describe la intención de Jesús de analizar lo que cada uno llevaba. No tal vez cuánto, sino cómo lo que llevaba, cómo lo hacía. Porque los ricos llevaban mucho. Y me imagino que los ricos con aquellos vestidos ostentosos y tal vez hasta llevaban un gran cofre y llevaban toda aquella ofrenda. ¿Para qué los dieran? Simplemente para recibir el aplauso de los que los estaban viendo. Pero el Señor tuvo cuidado de ver a una mujer pobre. Y no pobre, mis hermanos. La Biblia nos dice que era una viuda. Y la palabra pobre que aquí se usa
es una palabra en griego que significa pordiosera. No era una viuda común y corriente, era una viuda indigente. Y él la ve, y donde él ve que echa 2 moneditas blancas, la moneda más bajita de la denominación de ellos. Y saben que esta moneda, 2 blancas, son un cuadrante en la denominación de aquel tiempo. Era una moneda de cobre de las más pequeñas, y actualmente el valor de una moneda de esas sería $1, lo que significaría para nosotros 500 colones. Muchas personas les da pena venir a poner una moneda de 100 en el cofre. Les da pena venir a poner una moneda de 500, o por qué de las más pequeñas. Hermanos, el Señor todo lo pesa, y pesa su corazón dador. De hoy en adelante usted va a entender el principio de la ofrenda como algo tan sagrado, como algo que Dios puso en nuestras manos, y que no estamos recibiendo la multiplicación de esas ofrendas por falta de conocimiento. Pero el Señor quiere que usted sepa que todo, aún lo más pequeño que usted quiera dar, y no me refiero únicamente a una ofrenda que le quiera dar a Dios de dinero, una ofrenda de tiempo, una ofrenda de amor con un abrazo al hermano sincero, una ayuda a la iglesia, una cooperación que usted diga, bueno, pues hoy me quedó tiempo, voy a ver si ayudo a limpiar. Todo lo que usted traiga a la casa de Dios son ofrendas a Dios. Ahora, este pasaje nos enseña que Dios juzga nuestra ofrenda no por la cantidad, sino por los motivos por los cuales ofrendamos. Hermano, hágase la pregunta, ¿por qué ofrenda usted? ¿Qué lo hace venir adelante los domingos y traer una ofrenda? Podría ser que usted esté muy agradecido con el Señor y entonces usted dice, voy a llevar una ofrenda. O usted piensa que como así se acostumbra todo el tiempo, hay que hacerlo así. Pero antes de venir a una ofrenda, el corazón nuestro debe de ser ofrendado primero. Porque la intención es necesaria. Y solamente voy a dejar esto hasta aquí para luego explicarlo más adelante. Vean si la ofrenda es tan importante que el Señor no dejó nada por fuera. Y en Mateo 5, del 21 al 26, ¿cuánto le dan gloria al Señor? Sí, Él es bueno. Él quiere que nosotros seamos los instrumentos para su gloria en este lugar. Mateo 5, del 21 al 26, está el pasaje aquel el que si usted lleva al frente a dejar una ofrenda y un hermano tiene algo contra usted, usted tiene que detenerse y no ofrendar. Vamos a volverlo a leer por aquello de lo que lo recordemos bien. Dice el 21, dijimos, 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda,
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuando ofrendamos y tenemos una causa pendiente, nuestra ofrenda no es aceptada. Vean lo delicado que es una ofrenda. Jesús lo está diciendo. Si tienes una ofrenda y llevas al altar una ofrenda y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, no es que a usted le hicieron algo, no, es que usted se lo hizo a otro. ¿Ok? La ofensa no consiste en que a mí me ofendieron. Es que el hermano está ofendido porque yo dije algo de él. ¿Correcto? Dice, y si te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ¿cuándo alguien tiene algo contra mí? Cuando yo he dicho algo o le he hecho algo a una persona. La persona dice, y si te acuerdas que tu hermano, esto quiere decir que la persona que lleva la ofrenda, ofendió a su prójimo y no ha pedido perdón. Hay personas que tienen en poco el poder de las palabras y les resulta fácil humillar, avergonzar, ofender y hacer sentir mal a los demás, sin que esa actitud les incomode. Hermanos, somos todos diferentes. Todos somos diferentes. Y podría ser que la ofensa o la palabra que a mí me moleste, a usted no le moleste. ¿Cierto? Y entonces, ahí hay que hacer un balance en donde el respeto nos da la pauta para hacer con nuestro hermano. Si yo sé que hay un hermano que no le gustan, ¿qué te digo yo? Ciertas cosas, pues yo no las voy a hacer. ¿Verdad? Y entonces cuando esto ocurre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, deja tu ofrenda. Todavía no ofrendes. Vaya, búsquelo. Hermano, hermana, no necesariamente de aquí, mis hermanos, en las casas, en las familias, se da mucho eso. Hijos que le hablan feo a las madres, a los padres no les respetan. Hijos que se pelean con los hermanos, que les gusta esquinearlos en las casas, en los hogares. Gente que en sus propios trabajos les gusta ridiculizar a sus compañeros de trabajo, solamente porque creen que son mejores y que tienen un mejor título. Gente que en las empresas y en las compañías de trabajo ven a los misceláneos como de poca cosa y poco les importa tirar la basura al suelo para que el otro la recoja. Esto es un todo en nosotros como creyentes, no solamente aquí. Y por eso es que esta palabra nos hace reflexionar en toda la conducta nuestra que tenemos continuamente, lo que vivimos alrededor del día. Y hay personas que no les importa y uno le dice, y tal vez en un trabajo le dice, pero mira, ¿por qué se enojó fulano? Ya, pues es que ayer le dijiste caballo, ayer le dijiste burro. Para alguno de nosotros eso puede ser normal. Bueno, para mí no, perdón. Pero para algunos puede ser normal.
para otros no. Por lo menos para mí, que una esposa le diga a su esposo idiota, para mí es una catástrofe. Perdón. Y este fin de semana lo oí, hace unos días lo oí, y yo me quedé asustada. Digo yo, ese hombre debe estar bravísimo. No, está acostumbrado a que le digan idiota. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Pero hay otros, por ejemplo, yo les voy a decir algo particular mío. A mí no me gusta decir apodos. Yo siempre busco, ay, ¿cómo le dicen a él? No, ¿cómo se llama usted? Y a mí me gusta decir el nombre. A veces hay como sobrenombres cariñosos, bonitos, que tal vez usted no siente ningún, ¿verdad? Como decirlos. Pero generalmente, ustedes han visto, esto es una conducta muy dada en las casas. Les ponen sobrenombre a los chiquitos. ¿Ah? Y tiene 12 años y le siguen diciendo bebé. ¿Qué están formando? ¿Un bebé? Perdón, hermanos. Yo conozco una familia que al niño le decían chichi, chichi, y ahora es un hombre viejo casado y le siguen diciendo chichi. Ustedes saben que como nos llamen, así es la personalidad nuestra. A como nos llamen, el nombre que cada uno llevamos tiene un significado muy grande para el desarrollo nuestro intelectual y espiritual. Los cariños se dan. Claro que abrazamos a los hijos. Yo a veces le digo a mis hijos pichoncitos cuando los abrazo. Les digo mis valientes. Pero tienen nombre. Y esto es sumamente importante para que valoremos cuando podemos estar ofendiendo a un hermano que no piensa como nosotros. Entonces nosotros debemos de decir, hermano, lo veo medio seriecito hace días. Le dije algo que le ofendió. Ahora vamos a la otra parte. Ese hermano, si es muy orgulloso o no tiene como, ¿qué le digo yo? Como su autoestima sana, le dirá, no, tranquilo, no se preocupe, no me pasa nada. Mentira, sí le pasa. Pero ya usted cumplió, ya usted le dijo disculpe si lo molesté, ahora sí. Venga, traiga su ofrenda que le va a ser recibida, que le va a ser registrada en el cielo. Ustedes saben que las ofrendas nuestras son registradas en el cielo. ¿A poco no lo sabían? ¿No recuerdan al hombre aquel? ¿Cuál era aquel comandante romano que hacía muchas cosas buenas? Había construido una sinagoga y hacía obras sociales buenas a los judíos. El centurión, ¿verdad? Y cuando manda a Jesús y le dice que él necesita que le sane a un siervo muy enfermo, la referencia que le dan a Jesús es, este hombre hace mucho bien a la gente, a nosotros, nos construyó una sinagoga, a nosotros nos ha ayudado mucho. Ayúdenle. ¿Qué quiere decir eso? Que las ofrendas de ese hombre habían sido registradas en el cielo para la respuesta que él quería. Gloria a Dios. Ahora vean, mis hermanos, ya llevamos la relación que tiene la ofrenda conmigo y con el prójimo y ya explicamos esto. Ahora vamos a ver el pecado de menospreciar la ofrenda. Y vamos a ir a 1 Samuel 2, del 12 al 17. Ya ustedes es posible que conozcan esta historia, la historia
de los hijos de Eli, que no estaban ahí solo porque Eli era el papá, pero eran unos sinvergüenzas. ¿De acuerdo? Dice la palabra en el verso 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel, que los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Para ponerle un poquito en contexto, hermanos, esta gente tenía leyes en sus sacrificios. El levita que sacrificaba, él era el que quemaba la grosura de la ofrenda de cada persona que llegaba. La grosura, yo me refiero a la grasa. La grasa era la ofrenda más preciada para Dios en un sacrificio, ¿verdad? Dice que cuando tenían que llegar, según la ley de Deuteronomio 18:3, dice cómo tenía que hacerse el sacrificio y a qué tenían derecho los levitas. Pero estos bandidos lo que hacían era mandar al otro, digámoslo así, al mensajero, y le decía al que estaba sacrificando: no quiero carne cocinada, démela cruda, porque es para los sacerdotes. Y si no me la das, te la quito. ¿Qué estaban haciendo? Estaban metiéndole mano a una ofrenda que es santa, porque si ustedes leen en el Antiguo Testamento, dice que la grosura del animal subía como olor fragante a Dios. A Dios le gustan los olores extraños, hermanos, porque le gusta el olor a carne quemada. ¿No le hace relación eso con nosotros? ¿No le hace relación cuando nosotros no queremos morir a nosotros mismos? Cuando no queremos poner nuestra carne en el asador, ¿no le hace memoria eso? Pues a Dios le encanta el olor a carne quemada. Y esta parte, ellos cometían la gran barbaridad de decirle al que estaba ofreciendo la ofrenda y al que estaba ministrando la ofrenda, porque obviamente el que había pecado en ese tiempo traía el corderito y estaba el levita, que era el que iba a sacrificar al corderito. Y lo destazaba allí mismo, y cada uno repartía las cosas, primero para Dios y después para los levitas, y hasta le daban al que sacrificaba. Pero ellos no querían hacer caso a los mandamientos. Simplemente deme lo más gordito para darle al sacerdote carnita asada, porque no le gusta hervida, con la grasita. Es como cuando a usted le dan un chicharroncito de esos ricos, ¿verdad? Que trae grasita, usted les pone limón. Buenísimos son, dígame que no. ¿O a poco? Ahora nadie quiere chicharrones, ¿ve? No, ahora, hermano, nadie quiere chicharrón. Sí, el hermano pastor sí quiere.
Bueno, pero es que Dios es excéntrico, hermanos. Si a Él le gusta el olor a carne quemada, pues ya prefiero quemarme todos los días para gustarle a Dios. Entonces vean el pecado de menospreciar la ofrenda. Dice Hebreos 8:5, relacionado con esto de las ofrendas. Hebreos 8:5. Ahí está. Bueno, esto es que lo escribí ahí porque cuando uno habla de estas cosas, muchos pensarán, pero ese era el Antiguo Testamento. Pero es que está hablando de lo de antes, es que ahora la gracia lo cubre todo. Hermanos, no podemos quitarle el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento porque sería un libro incompleto. Jesús vino a redimir todas las cosas, a unir el cielo con la tierra, pero dice en este texto, dice que todo lo que se manejaba en el templo con respecto a las ofrendas, a los sacrificios, etcétera, etcétera, eran figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿A dónde fue que Moisés vio el diseño del templo? ¿A dónde? En el monte. Y dice que era celestial. Como es en el cielo, es en la tierra. Entonces, el Antiguo Testamento es una parte importante de secuencias, de personajes, de situaciones que a nosotros nos sirven para entender el Nuevo. Amén. Esa era lo que quería ir. Ahora vamos a ver, para ir dándole forma y terminar. La ofrenda es una semilla que tiene el poder de multiplicarse. ¿Qué hace una semilla cuando usted la siembra? Cuando usted pone una semilla en la tierra, dependiendo del tiempo y de la cosecha que usted quiera, no sé si sea maíz o lo que sea, creo que las lechugas es la planta que más rápido nace, pero hablemos del maíz o del arroz o de lo que sea. ¿Será que cuando el agricultor pone la semilla dentro de la tierra, a los 3 días va y la escarba para ver si está germinando? No, ¿verdad que no? Y menos si han pasado un tiempo, ellos saben en el tiempo que va a germinar. Entonces, las ofrendas son semillas que se siembran en buena tierra. Las ofrendas son semillas que se siembran en buena tierra. Y vamos a ir a 2 de Corintios, el capítulo 9 del verso 6 al 11, porque el apóstol Pablo en este libro habla, me gusta, me encanta, porque hemos estado tratando este tema en la lección de Sean, y él habla en el capítulo 8 y el capítulo 9 de las ofrendas, y lo hace con una sabiduría que si usted lo lee muy rápido, usted no cree que esté hablando de dinero. Y sí está hablando de dinero. Vean lo que dice 2 de Corintios 9, del 6 al 11. Dice, por esto digo, bueno, si usted se lee el capítulo 8 y el 9, llega hasta aquí. Están hablando de ofrendas. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Dice que para que seamos enriquecidos en todo. Todo es todo. Amén. Pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención cuando él dice aquí. Dice en el 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando Dios nos da una semilla, entiéndase, una ofrenda, y tal vez usted no tiene dinero, tal vez está pasando un mal momento, pero usted le dice al Señor, Señor, yo quiero que me des una ofrenda. Yo quiero llevar una ofrenda. Yo quiero hacer lo que todos mis hermanos hacen. Caminar hasta el altar todos los domingos. Quiero llevar una ofrenda. Y el Señor le daba esa ofrenda. Esa ofrenda va a ser el inicio de una multiplicación que, si usted entiende el valor de esa ofrenda y la intención del corazón es buena, esa ofrenda va a empezar a ser multiplicada por una razón, porque dice que aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando nosotros recibimos algo, hermanos, es necesario que nosotros hagamos justicia. ¿Cómo es que yo hago justicia? Pues lo que Dios me dio a mí, yo también lo comparto con otro. Lo que Dios me dio a mí no es solo para mí. Porque si yo no soy justo o justa con las ofrendas, la sementera no va a ser multiplicada. Dice la palabra que justicia y juicio son el cimiento del trono del Señor. Muchos en la iglesia de Cristo están necesitados, han vivido un cristianismo desprovisto de toda clase de bien. No ha habido días que no haya faltado la necesidad en la casa. No pueden decir, oh, pero es que esto es una racha que estamos pasando. No, llegaron a la iglesia, se convirtieron a Cristo, están en Cristo, pero todos los días hay necesidad tras necesidad, lucha tras lucha, y no saben, no ven el sol salir. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que no han hecho justicia con lo que han recibido, porque reciben. El Señor no es, o sea, dice que el sol sale sobre todos, pero estos hermanos siempre reciben. Me estoy refiriendo a los hermanos de la iglesia de Cristo. No estoy hablando solamente de la Betel. Yo quiero que ustedes entiendan las palabras. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, que en los que uno ve gente que realmente a uno le toca el corazón. Pero ¿por qué es que le va tan mal a esta persona? Y eso, hermanos, yo no estoy hablando de diezmos, ¿ok? El diezmo será para otra oportunidad, porque el diezmo es solamente obediencia. Pero la semilla, la ofrenda, tiene el poder de la multiplicación. Ahora, si yo no entiendo y no tengo en mi corazón la revelación de una ofrenda, empezando porque Cristo es la ofrenda. Si yo no sé eso y nada más me meto la mano a la bolsa, a ver el menudillo que me quedó, hermano, Dios no es un pordiosero. Usted sabe una cosa, en esta iglesia las finanzas se manejan con un respeto, con un cuidado, porque son sus esfuerzos.
porque es lo que a usted le ha costado ganarse una horita en su trabajo. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que ser conscientes de que cuando el Señor nos pone algo en nuestras manos, ay, ahora sí, no, esto es mío, no, recuerden que nada es nuestro, nada es nuestro. Yo tengo que tomar, digamos, pongámoslo más, 1,000 pesos. Bueno, voy a llevar la ofrenda, pero también me acuerdo que la vecina tiene unos niños, voy a comprarle una leche, voy a llevarles un pancito. Ustedes saben cómo llaman los judíos el asunto de recibir sin dar. Cuando yo recibo y no doy, ellos llaman el pan de la vergüenza. Cuando nosotros recibimos y nos quedamos con todo, estamos comiéndonos el pan de la vergüenza. A mí eso me dio como así, como un revesón en la cabeza. Entonces, el Señor dijo, sí, a los pobres siempre estarán entre ustedes, pero también debemos de darles la palabra que es la que hace que esa pequeña ofrenda se multiplique. Porque si no, lo que está haciendo es que se están comiendo la semilla. Mis amados hermanos, no podemos comernos la semilla. Tal vez por eso será que hace falta tanto en la casa, porque nos estamos comiendo la semilla. Y si usted no cuida su semilla, ¿qué va a sembrar? ¿Qué le va a producir? Nada. Necesidad de lo que va a producir. Gracias, Señor. Y entonces, cuando ustedes estén en la casa y puedan leer el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios, Pablo habla de esas iglesias de Macedonia, especialmente la de Filipos. Cuando habla de ofrenda, dice generosidad. Generosidad. Y a mí me gustó eso. ¿Por qué? Porque lo que traemos y rendimos específicamente a Dios es nuestra generosidad. Ahora vamos a la parte más importante para cerrar con broche de oro aquí, que es el capítulo 8 de ahí mismo de Segunda de Corintios 8:5. Hablando de lo mismo, dice Pablo, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Antes de dar la ofrenda es necesario entregar todo nuestro ser a Dios. Antes de ofrendar es necesario entregar todo lo que está aquí, que puede ser impedimento para que nuestra ofrenda no sea recibida. Y algo que me recordaba el Espíritu Santo de una ofrenda que se cobró con muerte, fue la de Ananías y Zafira. Ellos se hacen los muy inteligentes y como todo el mundo estaba vendiendo las propiedades en la primera iglesia para poder suplir las necesidades de todos, entonces ellos venden una propiedad, pero se ponen de acuerdo en no llevarlo completo, sino en dejarse una parte. Eso solo lo sabían ellos dos. Y el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Le dice a Zafira primero. A Zafira a Ananías. ¿Verdad? Fue Ananías el que llegó primero. Sí. Esa fue una ofrenda que fue pagada con muerte. De una vez ahí cayó.
Y después viene la mujer y le pone le dice lo mismo y ella, sí, en tanto. Y le dice, y el Pedro le dice, pero si era de ustedes. Si no querían traer aquí nada, pues no lo hubieran traído, tranquilo, no pasa nada. Dios no hubiera tenido problema. Pero le mintieron con lo que estaban dando. Y ahí estuvo el grave error. La Biblia nos da ejemplos muy claros de lo delicado que es la ofrenda. Primeramente dice Romanos 12, 1, 2, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El cuerpo se presenta como el templo delante de Dios todos los días para que sea santificado, para que sea limpio, para que el Espíritu de Dios nos haga ver cuáles son los problemas que estamos manejando y de qué debemos de deshacernos. Cuando usted me puede decir a mí, es que yo no sé qué es lo que tengo, yo no sé qué es lo que me pasa. ¿Sabe qué le pasa? Tiene mucho ruido en su cabeza. ¿Sabe qué le pasa? No se ha apartado a oír la voz de Dios. No ha sido sincero con Dios. El mucho ruido en la cabeza no te deja oír la voz del Espíritu Santo. Por eso el silencio para oír la voz de Dios es demasiado importante. Entonces dice que de ellos, esa gente, los de Filipos, los de Tesalónica, se entregaron primeramente a sí mismos, dice, a Dios primero. Primero se entregaron a Dios. Y esto que no hemos leído, que ellos, había una iglesia que era bien necesitada y de su pobreza ellos sacaron y más bien rogaban, déjenos dar las ofrendas. Y mandaban las ofrendas de una iglesia a otra con una distancia de 160 kilómetros y ellos seguían mandando ofrendas hasta el otro lado a Pablo, porque era probable, y eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero es sensato, es probable que ellos hubiesen visto cómo se estaban multiplicando sus recursos, cómo estaban prosperando. Porque si no, no tendrían esa urgencia de mandar unas ofrendas tan lejos. ¿Por qué? Porque la ofrenda, la semilla produce eso. La semilla bien entendida produce la multiplicación y Dios no le quita nada a nadie. Al contrario, está esperando que la iglesia sea entendida, abra su mente, tome el pan que es para los hijos y podamos recibir lo verdadero. No es la cantidad, 100 colones. Y si no los tiene, hermano, usted llega y se acerca a alguien de confianza y le dice, hermano, ¿no me puede compartir algo de su ofrenda para mí hoy? Podría ser. Porque ¿sabe qué hacía yo cuando mis hijos estaban chiquitos? Todavía lo hago con mis nietos y es la hora de ofrendar. Yo saco y les doy para que pasen, para enseñarlos a venir al altar. Los enseñamos a venir al altar, a ser agradecidos, a tener una intención en el corazón que no le estamos dando a los hombres, que le estamos dando a Dios porque la obra de Dios necesita caminar. Amén. Esto es lo verdadero. Nos vamos a entregar primeramente a nosotros y luego a Dios y después a los demás. Y en 1 Corintios 16, 1 y 2, hay una instrucción muy bonita que el apóstol Pablo le da a la gente para que lo pasen a todas las iglesias y dice: en el primer día de la semana aparten algo de acuerdo como hayan sido prosperados. Vean qué lindo. Primer domingo de la semana, o sea, domingo. Aparten algo de acuerdo a lo que hayan sido prosperados. El Señor no está pidiendo un montón.
Él no está diciendo, es que si no me traen las cadenas y el oro y aquí y allá, como en muchos lugares vemos que se extralimitan en tantas cosas realmente. No está diciendo, está tratando con nuestras almas porque quiere prosperarnos a nosotros. Él quiere prosperar su casa, Él quiere que en su alacena no falte nada, Él quiere que usted tenga para dar, Él quiere que usted, que si su hijo se acerca y no tiene algo que usted tenga, tome hijo, aquí tengo, yo tengo reservado porque el Señor me ha bendecido. Eso es lo que el Señor quiere, prosperar a la iglesia. No que le tomemos como esa actitud contraria. Es que van a hablar de plata, hermano. ¿Qué es lo que más necesita usted y yo para vivir allá afuera? ¿Plata? ¿Plata? Y esto es normal, porque llevamos una existencia terrenal, pero el suministro viene del cielo a través de la inteligencia, a través de la obediencia. Vamos a resumir. La mejor manera de ofrendar. ¿Cuántos quieren recibir la mejor manera de ofrendar? Amén, yo sé que sí. Primero, reconocer que la ofrenda más grande de todos los tiempos es Cristo. Amén. Él es la mayor ofrenda. Segundo, presentarme delante del Señor como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Habrán muchos días que Dios quiere olerlo a usted a carne quemada. Amén. Aquí examino mi corazón, confesando mi pecado, rompiendo mis limitaciones de la mente. Ay, es que no tengo, qué pobre que soy, es que este es mi destino. Rompa, sáquese eso que tiene en la mente, eso es puras mentiras, puro acondicionamiento. Así creció usted viendo poquititos, diciéndole no hay para esto, no hay para lo otro. Sáquese de la mente el no hay. Y empiece a decir con su boca sí hay. Enséñele a su mente a obedecerlo. Pero si usted no abre la boca no pasa nada. Su mente se lo come vivo en pensamientos de muerte, de miseria, de ruina, de enfermedad. Rogando a Dios me dé un corazón generoso y agradecido. Eso hay que decirle: Señor, dame un corazón generoso y agradecido, que yo pueda conmoverme con el necesitado, que aunque yo no le pueda ayudar mucho, pero tome, aquí tengo estos 500 pesitos, si de algo le ayuda, tome. Esa semilla se va a multiplicar. Dios no lo va a dejar sin recompensa. Número 3, no menospreciar mi ofrenda por más pequeña que sea. Prohibido menospreciar la ofrenda por más pequeña que sea. Confío en que si doy la ofrenda de la manera correcta, el Espíritu Santo me dará más semilla para que vayan aumentando los frutos de mi justicia. Número 4, levantarme y venir al altar con la ofrenda en mis manos es un acto profético. Le explico qué es un acto profético. Es la manifestación, o digámoslo así, la recreación de lo que usted piensa, lo hace. Si usted viene caminando hasta aquí con su ofrenda en la mano, usted le está diciendo al cielo: aquí estoy presente, entregando lo que el Señor me ha dado, con gozo, con alegría, con generosidad, con gratitud. Y usted está correspondiendo a las palabras de Dios de bendición sobre usted. Eso es un acto profético. Todo lo que hagamos correspondiente a nuestras palabras, un acto profético corresponde a lo que yo haga. Por eso es que debemos de ser inteligentes con respecto a lo que el Señor nos manda.
¿Sabe qué es un acto profético que yo antes hacía mucho en mi casa? Arrancar la mala hierba con mis manos. Y yo cuando estaba arrancando la mala hierba, yo decía, así destruyo la ruina de mi casa, así destruyo todas las deudas, así cancelo y anulo todo lo que el enemigo quiera traer contra la economía de mi hogar. Y yo arrancaba las malas hierbas. ¿Se asustan? No. Dios le dijo a Jeremías, vaya hallándole al alfarero, le voy a enseñar algo. Y hasta que Jeremías ve al alfarero haciendo la vasija, entonces Dios le habla. ¿Usted sabe que Dios no habla con la naturaleza? ¿Usted sabe que Dios nos habla con las cosas que están a nuestro alrededor? Con palabras incluso de personas que no conocemos, pero quedó el mensaje de Dios en nosotros. Pongan atención y verán cómo vamos a aprender de todo lo que gira a nuestro alrededor. Es Dios hablándonos. Y entonces, en ese acto profético, cuando yo camino al altar, yo vengo muriendo como si yo fuera la semilla. Yo le pido a Dios que usted reciba esto. El morir a mí mismo es renunciar a los deseos o a los anhelos que no están conforme a Dios. El morir a sí mismo es ser agradecido con lo que tengo hoy. El morir a sí mismo es perdonar a otros y perdonarme yo. Cada día. Porque dice que esa ofrenda perfeccionó, la ofrenda de Cristo perfeccionó a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿No somos nosotros? Pero no vamos nosotros a estar esperando que, ay, pero es que es demasiado, ya no aguanto más, es demasiado tiempo. Hermano, si usted tiene si ha estado viviendo un lapso de tiempo muy fuerte y no sucede nada y no cambia nada, probablemente el Espíritu de Dios le está diciendo, quiero que mueras. ¿No dice la palabra que nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitados con Él? ¿Qué fue lo que fue muerto en nosotros? Nuestro pecado. Y fuimos resucitados en vida. Ahora, somos resucitados. Usted es un resucitado. Porque ya morimos. Le damos gracias al Señor en esta mañana. Entonces, mientras yo muera, mi semilla también va a morir y va a ser multiplicada, mis hermanos. Vamos a orar. Yo quiero que ustedes se pongan de pie como un acto de fe, como un acto de fe, de que a partir de hoy, a través de una palabra entendida y revelada, la ruina se va a ir de su vida. Las deudas tienen que huir de su vida. El entendimiento tiene que venir a su cabeza para darse cuenta que el Señor no lo quiere endeudado. Que el milagro más grande que el Señor nos va a dar es que entendamos que Él es la ofrenda. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu pueblo ha estado atento y yo sé que tu Espíritu Santo ha estado tocando el corazón y ha estado rompiendo en sus mentes todo acondicionamiento mental de creer que siempre tendrán que estar igual. Tu palabra nos habla de una forma maravillosa. Y es de entender la ofrenda. Es de saber que venimos, Señor, a traer lo poco o lo mucho con un espíritu gozoso, agradable a ti.
Es saber que nos hemos despojado de todas las cosas que no te agradan. Es saber que nuestras ofrendas están siendo registradas y que en el momento indicado tú harás memoria para traer la abundancia y la prosperidad a tu pueblo. Es saber que cada ofrenda que aquí se da, Señor, viene a llevar las respuestas a los múltiples gastos que tiene una congregación. Y que como miembros de esta casa, como miembros que amamos esta casa, damos con amor lo que tú nos provees. Padre, yo hoy declaro y creo, mi Dios, que estos mis hermanos a partir de hoy van a empezar a ver movimientos extraordinarios en sus casas, cosas de bendición, señales por las cuales el Señor les hablará de que está actuando a favor de ellos, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo respuesta en las finanzas, trayendo provisión. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Es buena tu palabra y nos alimenta y nos satisface. Hoy los bendigo a mis hermanos, bendecimos este tiempo, Señor, y declaro que hoy es un día extraordinario para ellos. El fracaso no será ya más parte de tu vida. Dígalo con su boca: el fracaso no será más parte de mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Los bendigo, amados hermanos, en el nombre de Jesús.